Hola a todos, para mí es un placer saludarlos de nuevo en este canal. El día de hoy vamos a aprender otra estrategia de comercio en el mercado. Y bueno, si quieren ser parte de mi grupo de Telegram con señales totalmente gratis, lo único que tienen que hacer es escribir a mi Telegram personal la palabra ganador y ya con eso los agregaré. No olviden suscribirse a mi canal, dejar likes y escribir comentarios. En este video les mostraré mi trading y comenzaré con $89. Elegiré los puntos de entrada en las operaciones basándome en los niveles de soporte y resistencia. Voy a operar en un marco de tiempo de 15 segundos y principalmente entraré en operaciones de 2 minutos. Mi objetivo para hoy es alcanzar un depósito de $8,000 y espero lograrlo. Miren este video hasta el final y verán lo que sucede. Tal vez les guste mi método de trading y quieran aplicarlo en sus propias operaciones. Ahora vamos a elegir un punto de entrada para la primera operación. Después de un largo movimiento alcista, el precio ha entrado en una corrección, luego rompió el nivel de resistencia azul y varias velas en el gráfico se cerraron por encima de este nivel. El precio comienza a rebotar nuevamente desde este nivel, así que entro en una operación de compra por 2 minutos. Creo que desde este punto el precio subirá para acercarse al nivel amarillo. Como podemos ver, mi escenario funciona bien. El precio continúa subiendo hacia el nivel de resistencia y nuestra primera operación nos trae ganancias. Veamos qué sucede en el mercado a continuación. El precio alcanzó un nuevo máximo en el gráfico y retrocedió hacia el nivel amarillo. En las circunstancias actuales, este es un nivel de soporte. Tras el impulso al alza desde este nivel, decido entrar en una operación de $166 en aumento porque la tendencia general en el mercado sigue siendo alcista. Y el gráfico ha estado moviéndose cerca de este nivel durante mucho tiempo, por lo que es probable que el precio continúe subiendo. Después de una vela impulsiva, el gráfico se desaceleró y hubo un pequeño aumento en un minuto, lo cual fue suficiente para que nuestra operación se cerrara en positivo. Como podemos ver, el precio no logró alcanzar un nuevo máximo después. El último movimiento alcista terminó mucho más abajo. El precio volvió al nivel de soporte. Desde este punto más bajo en el gráfico, entro con todo mi depósito en una operación al alza, ya que la tendencia alcista sigue siendo válida y las operaciones en línea con la tendencia tienen prioridad, eligiendo un tiempo de operación de 2 minutos. A pesar de que no hay un gran movimiento alcista en este periodo, logramos cerrar por encima del punto de entrada y esta operación nos trae ganancias. Veamos qué sucede en el gráfico a continuación. El precio se está acercando cada vez más al nivel de soporte. Cada máximo es más bajo que el anterior. Dado que ya se ha formado un nuevo máximo, creo que el precio seguirá moviéndose hacia el nivel de soporte. La cantidad de mi operación es de $580 con una duración de 2 minutos. Al principio el precio siguió descendiendo, pero luego comenzó a recuperarse y nuestra posición estuvo cerca de ser eliminada, pero todo salió bien y logramos ganar dinero. Con mi depósito inicial ya he logrado obtener una buena ganancia. Sigamos adelante y elijamos la siguiente posición.
Durante unos 20 minutos el precio se mantuvo lateral y luego rompió su límite inferior, con muchas velas cerrando por debajo y el gráfico no volviendo al rango lateral indicado. Es evidente que ahora el límite inferior está impidiendo que el precio suba, por lo que entro en una operación a la baja durante 2 minutos, ya que creo que el gráfico seguirá descendiendo. En última instancia, nuestra operación se cierra por debajo del punto de entrada, lo que nos trae ganancias. Como podemos ver, el precio continúa moviéndose lateralmente, pero la volatilidad en el mercado ha aumentado notablemente. El precio cada vez más sale de los límites laterales y luego se mueve en la dirección opuesta. Por lo tanto, después de otra prueba del límite inferior, apuesto $1000 por un aumento en el precio durante 2 minutos. Como vemos, el gráfico siguió moviéndose según el mismo patrón y tras probar el límite inferior, llegó al superior. Así que ganamos de nuevo. Para la próxima operación sigo un escenario similar, pero esta vez desde el límite superior del rango lateral. La cantidad de la operación es de $2000 con una duración de 2 minutos. Como vemos, después de probar el límite del rango lateral, el precio siguió moviéndose en la dirección opuesta, lo que nos permitió cerrar con una ganancia. En mi depósito ya tengo casi $5000 y solo falta un poco para llegar a 8000. Creo que con 2-3 operaciones más veremos esa cantidad en el depósito, así que busquemos el punto de entrada. Amplié los límites del rango lateral y ahora trabajaré en los rebotes de precio desde ellos, ya que el gráfico reacciona claramente a estos límites. Cuando el precio llega al límite inferior, entro en una operación de aumento de precio por $2000 durante 2 minutos. En el gráfico se observa un movimiento alcista impulsivo donde el precio no alcanza el límite superior, pero nuestra operación se cierra mucho más arriba del punto de entrada, lo que nos brinda ganancias. Fijo las ganancias y salgo del mercado. Amigos, espero que hayan logrado aprender un montón con este video educativo y les recuerdo que si quieren pertenecer al mejor grupo de Telegram con señales gratis de comercio, lo único que tienen que hacer es escribir a mi Telegram personal la palabra ganador y ya con eso los agregaré. Y bueno, no se les olviden comentar, poner un me gusta y por supuesto que suscribirse al canal. Hasta pronto.